Bien, amigos televidentes, en nuestro país es el único país que vamos a hacer tal o cual ley y mayormente las leyes no se cumplen. El país que mejores leyes tiene, pero el país que las leyes no se cumplen. Vamos a conversar con un reconocido abogado de los tribunales de la República, un gran empresario, también economista, Andrés Guerrero. Andrés, hay un código que ya pocos días tendrán en funcionamiento, que creo que el día 3 o el día 4 del mes de agosto entra en funcionamiento. La gente ha explotado, que si la ley Mordaza, que si esto, que si es constitucional, si es inconstitucional. Usted como abogado y conocedor de la materia, denos su opinión sobre esto. ¿Debe aplazarse o debieron de corregir cosas antes de aprobarlo en el Congreso? Mira, un tema muy debatido en las redes en los últimos meses. Pienso que la modificación y la promulgación del nuevo Código Penal Dominicano tiene cosas positivas y tiene cosas negativas, tal como la están reclamando la sociedad. Si nos vamos a la parte positivas, pues nos vamos a encontrar que nosotros veníamos trabajando con un código napoleónico francés de 1884, más de 170 años de vigencia, que los tiempos prácticamente han cambiado. En esa época hay una serie de tipificación de delitos que no se contemplaron. Y yo creo que esa es una parte positiva, que la modernización que este código le infiere al tren judicial, tuve a la justicia. ¿Por qué? Porque tiene inclusión de delitos nuevos, más de 70 delitos, tipificaciones nuevas, y prácticamente el mundo ha cambiado. El Código Penal es el ordenamiento jurídico que rige el comportamiento de los humanos, de los ciudadanos, de los pueblos, y estoy consone con la modificación. Ahora bien, tiene también algunos articulados que han sido de preocupación para una gran mayoría de la ciudadanía, incluyendo sectores profesionales. Si comenzamos inicialmente con algo que fue muy debatido en el país, el código carece de las tres causales que muchos estaban abogando, diciendo que en el caso particular el aborto no puede penalizarse como un delito así. ¿Por qué? Porque hay condiciones, hay excepciones, cuando está en riesgo la vida de la mujer, cuando es producto de una violación o un incepto, o cuando se le presentan situaciones, ciertas situaciones, a los médicos que están interviniendo una persona que va a dar a luz. Yo pienso que esa parte, aunque se quedó fuera del código, es preocupante para la ciudadanía, porque son consecuencias que nosotros deberíamos estar normatizando en el ordenamiento jurídico. Pero si nos fijamos, me hablaste de algo de la ley Mordaza. El código tiene varios articulados y me pareció que ayer en la entrevista que tuvo el excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinadel Corona, pues él refirió que va a ser el envío o hizo el envío de unas modificaciones de unos articulados hacia el Congreso. ¿Y por qué veo eso con buenos ojos? Porque si el reclamo que está teniendo la ciudadanía hoy en día se va a ver, eh, se va a ver atendido con estas modificaciones, son cosas positivas. Tú ves. El código, el código que, como bien refiere, entraría en vigencia el 3 de agosto, el próximo 3 de agosto de este año 2026, luego de un año de, de vacación legislativa, lo que todo el mundo conoce como vacation legis, tiene ciertas preocupaciones y deben ser atendidas. La gente dice, debe pasar así, debemos implementar el código el día 3 de agosto o debemos esperar una modificación o los baches jurídicos que tiene y las inconsistencias deben ser corregidas a través del Tribunal Constitucional. Bueno, yo recuerdo siempre un gran comunicador dominicano que decía, ¿por quién suenan las campanas? Álvaro Albero.
y eso tiene mucho peso. Siempre que a ti no te vayan a juzgar con una ley que tiene vacío, tú dirías que la implementen. Pero si te toca a ti, tú dirías, me gustaría que la ley fuera modificada. Y cuando digo me gustaría que fuera modificada, aquí tenemos aspectos profesionales que tenemos que ver en el código, como es el reclamo que tienen los médicos hoy en día. Los médicos dicen, mira, me están poniendo la verdadera ley mordaza, se le están poniendo a los médicos. ¿Por qué? Porque los médicos en un procedimiento de emergencia podrían verse enjuiciados y hasta ir a la cárcel, porque practicando su profesión. ¿Y cuál es el alegato de los médicos? Los médicos dicen, sí, mira, no me preocupa que regulen la práctica de la medicina, siempre y cuando que un asunto médico se determine a través de un peritaje profesional independiente que diga si hubo una mala práctica, si el médico se equivocó, porque estamos poniendo en juego la prisión de un médico. Y si asustamos a los médicos en un procedimiento quirúrgico, un procedimiento de atención, a que puede ir a la cárcel, eso puede limitar el acceso a la salud. ¿Por qué? Porque él puede ejercer su profesión con cierta limitante por temor a ir a la cárcel. Pero por el otro lado tenemos a los profesionales del derecho, que también tenemos una ley mordaza. ¿Por qué? Porque en este nuevo código penal se trata de coartar la forma de defensa de los abogados. Y dicen, si el abogado en su escrito de defensa o en la argumentación en el juicio oral público y contradictorio, la parte opuesta entiende que ha sido agravada, que ha sido difamada, que se le han violado, que ha sido objeto de un ultraje, bueno, pues el abogado podía también ir a prisión. Y si le ponemos esa mordaza a los abogados en un derecho de defensa que está consagrado en la Constitución de la República, el abogado se puede retrotraer y no ejercer una defensa legítima a un imputado que está pagando para que se le defienda con la calidez que él está esperando. Pero nos vamos a la otra parte a la que tú perteneces, a la parte de la comunicación, a la parte digital. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, eso fueron lo que le pusieron el apellido de la ley Mordaza, porque dice que si un comunicador, yo entiendo que la ley que rige el derecho a la comunicación, a la expresión del libre pensamiento, es antiquísima y ha pasado varios años en el Congreso sin que sea aprobada. ¿Por qué? Creo que debe ser revisada, porque si bien es cierto que todos tenemos derecho a la palabra, a comunicar lo que sentimos, debemos hacerlo con ética, debemos hacerlo con profesionalidad. Y cuando alguien opta a hacer un comentario infundado, porque muchos hemos sido objeto de que hagan comentarios infundados sobre nuestras personas, pues debemos tener una pieza que nos ayude a resarcir ese mal que nos están causando. Pero la responsabilidad ética de los comunicadores debe ir de la mano con el ordenamiento. El decir que si una persona hace un comentario de una gestión que un funcionario público está haciendo, que tiene la obligatoriedad de dar una rendición de cuentas, se considera un injurio, una ofensa a ese funcionario y podemos ir a la cárcel, entonces estamos atentando con algo que está consagrado también en la Constitución de la República, que se llama la libertad de expresión. Y este código también tiene otras modificaciones que tienen que ver directamente con las empresas. Por primera vez en una pieza legislativa se está castigando o se está tratando de castigar la responsabilidad penal de las empresas. ¿Por qué? Porque dice el articulado que si un empleado en relación de dependencia o un funcionario subordinado hiciese algo en perjuicio de un cliente, de una persona que beneficie a la empresa está sujeto a una responsabilidad penal de multa cuantiosa, de cese temporal, de cese definitivo y así sucesivamente. Entonces creo que todos esos elementos a los que me ha referido hoy
deben ser modificados, deben ser observados antes de que este vacation legis termine o que los legisladores tomen la decisión de pasarlo sin la aplicación de estos articulados o que lo modifiquen rápidamente, porque son lesivos para toda la ciudadanía. Muchísimas gracias.